Buenos días de nuevo. Se iniciará la clase en este momento. Hoy hablaremos sobre el orden Coleóptera, pero antes debo decirles que cuando hablamos sobre el montaje de insectos, olvidemos mostrar algo muy importante, y es que en la guía aparece al final una imagen de una colección de insectos. Resulta que esta imagen la coloqué justamente para que nos demos cuenta de algunos errores que hay en esa colección entomológica, para que ustedes no los cometan. Un segundo. Así que, como les decía, pongamos la atención a esto para que no cometan ustedes esos errores cuando hagan su colección entomológica. En primer lugar, ustedes observarán que acá aparecen, aparecen cien pies, aparecen arañas, alacranes, cangrejos. Eso es válido, pero cuando uno pide una colección de artrópodos en general, pero ustedes no van a presentar nada de esto, ¿de acuerdo? Ustedes no van a presentar ni cangrejos, ni alacranes, ni arañas, ni cien pies, porque la de ustedes solamente es de insectos, así es que esto no lo van a presentar. Entonces aclaremos eso en primer lugar. En segundo lugar, quisiera que pusiéramos atención a la manera como se han montado estos insectos. Por ejemplo, usted ve acá esta mariposa y usted ve que aquí está dañada, obsérvela, se le ha cortado un pedazo del ala, entonces esto no debe ser así. Estos insectos se descartan, no se colocan. Por otra parte, usted ve el montaje de esta mariposa, no es el adecuado. Observe, por ejemplo, que esta ala, el ala posterior, no está a la misma altura de la de este lado. Entonces, aquí está como una encima de la otra, entonces, y aquí está un poco separada, entonces eso no debe de ser así, debe ser bien uniforme tanto de un lado como el otro, ligeramente separadas, no quede una sobre la otra, pero tampoco deben de quedar muy abiertas, así es que está, más o menos debe de quedar así como esta, más o menos así como esta. Veamos, piense en esta esperanza. Voy a preguntar, ¿qué observa usted de incorrecto en el montaje de esta esperanza? ¿Me puede decir qué observa usted de incorrecto en el montaje de esta esperanza? Una de las patas traseras como que está más encogida y otra está más estirada. Es correcto, muy bien. Y acá en esta cucaracha, ¿qué observa usted de error? Que sus alas no se las dejaron parejas, sino que se No se la dejaron dejaron una pareja. abierta y otra cerrada. Muy bien, correcto. Y aquí con esta libélula, no sé qué ha pasado acá, pero le veo unas más cortas que las otras. No sé, estoy buscando explicación a esto y no sé qué ha pasado acá realmente, porque deberían de ser del mismo tamaño los dos. No creo que no sé si las cortaron, no sé qué pasó acá. Así que de esto sí no tengo explicación. Pero observen acá, miren esto cómo quedaron las patas acá. Entonces, igual, ¿verdad? Miren estas cómo quedaron. Entonces, un mal montaje totalmente. Entonces, no sé si estamos entendiendo que los insectos debemos de dejarlos estéticamente bien montados, ¿verdad? No vamos a... En la descripción atrás para que simplemente la busquen y la descarguen, y una vez que la hayan descargado, la abren y pueden proseguir con lo que es este video para seguir todos los pasos. Un detalle nos dice básico, yo ya lo tenía, a ustedes probablemente. Parece que alguien tiene abierto ahí su micrófono y no está interfiriendo. Bien. Bueno, esto era parte de lo que quedé pendiente de explicarles la vez pasada, entonces creo que nos ha quedado claro, ¿verdad? Qué errores no debemos de cometer al construir nuestra colección entomológica. Bueno, entonces la clase de este día se denomina orden Coleóptera. Debo decir que este orden es bastante grande, bastante amplio, entonces ahora como han tenido examen, entonces solamente vamos a dar una pequeña, solamente una de esta clase, nada más, y en la próxima veremos la segunda parte del orden Coleóptera. Antes que lo olviden, el lunes habrá examen, no, perdón, el lunes habrá práctica de laboratorio sobre Heteróptera. En breve voy a subir la guía a la plataforma Campus para que usted la lea antes de ir a la práctica. Al finalizar la práctica habrá examen corto de laboratorio, así es que
Hoy sí va a tener que leer esa guía usted y estar pendiente de lo que se va a hacer en la práctica. Al final habrá corto de laboratorio. Así es que le comento para que esté atento porque al final de la práctica habrá examen corto de laboratorio el próximo lunes. Si se me olvida publicarlo en plataforma, pues yo lo estoy planteando acá, ¿verdad? Y se supone que es obligación que estén en clase todos, entonces quedan avisados por si acaso se me olvida publicarlo en plataforma. Quedan avisados que el próximo lunes habrá práctica de laboratorio de orden heteróptera y al finalizar habrá examen corto de esa práctica. ¿Algún comentario sobre eso? La práctica, la guía la voy a subir en breve a plataforma Campus. ¿Algún comentario sobre eso? Perfecto, entonces el lunes habrá práctica de laboratorio heteróptera y al finalizar habrá examen corto. Debo decirles que si estuviéramos en condiciones normales, es decir, presenciales, lo que se hace en las presenciales es que se hacen, ¿cómo se llama? Laboratorios, y al final del laboratorio se hace examen corto. La diferencia también consiste en que los exámenes cortos son personales, es decir, cada estudiante va pasando y cada estudiante se le hacen las preguntas a él solo, y después va pasando otro y después va pasando otro, no son así, generalmente no son en la mesa. A veces sí son en la mesa, las famosas ruedas de caballito, pero generalmente son individuales. Así es que es bastante complejo cuando se está de manera presencial. Obviamente de manera virtual hay un montón de facilidades. Así es que les comenté eso porque esta materia cuando se lleva presencial es bastante complicada porque se exige bastante práctica, pero desafortunadamente no podemos estarlo dando de manera presencial. Pero obviamente se aprende más, ¿verdad? De manera, eso es indiscutible. Muy bien, continuamos entonces. Del orden coleóptero vamos a hablar acerca de las generalidades y en primer lugar a mencionar quiénes son los organismos que forman parte de este orden. Ahí encontramos todos estos que conocemos como gorgojos, que conocemos como escarabajos. Hay otros que menos conocidos que se les llaman pulgas saltonas. Aquí están las famosas mariquitas, los gorgojos, las luciérnagas, los ronrones, todos ellos son coleópteros. ¿Cuál es su característica? El cuerpo es bien duro y es bien duro porque tienen alas duras que son conocidas como élitos. El primer par. Obviamente estos élitos sirven para proteger al segundo par, es decir, el primer par es duro, el segundo par es membranoso. Entonces, las alas que ocupan para volar son las membranosas. Todos estos son mandibulados y son de metamorfosis completa, es decir, ornamentábulos. Y son mandibulados. Mandibulados significa masticadores, ¿va? Es lo mismo. Son MD, ahí dice MD y MD, dejemos que lo que quiero decir con eso es mandibulado. Y cuando digo mandibulado, estoy diciendo que el aparato bucal es masticador. Y entonces, en este caso, tanto los estados juveniles, es decir, las larvas, como los adultos, son masticadores. Acá no hay cercos. Si recordarán, por ejemplo, en las cucarachas hay cercos. Son esos dos salientes que hay en la parte trasera del abdomen que tienen una función sensorial. En este caso, no. Los coleópteros no poseen cercos. Como el orden es bien amplio, entonces igual los adultos son bien diferentes unos de otros. Igual sucede con sus larvas, son bien diferentes unas de otras. Por ejemplo, hay vermiformes, elateriformes, escarabiformes, etc. Hay bastantes tipos de larvas. Entonces, pues justamente por eso, porque hay una gran diversidad de este tipo de organismos. Ya alguien viene a tarde ahí, vamos a ver quién es. Bien, como decía, su metamorfosis es completa, por lo tanto son los notóbolos. Para el que no recuerda, metamorfosis completa significa que pasa por huevos, larvas, pupas y finalmente adultos. Sus hábitos, pues también son variantes.
porque como hay una gran cantidad de organismos y cada uno tiene sus propios hábitats. Algunos son saprófitos, es decir, se alimentan de materia orgánica en descomposición, en descomposición, eso significa saprófitos. Hay depredadores, hay fitófagos, bueno, hay una gran cantidad de hábitos de este tipo de insectos. Como es tan grande este orden, entonces se subdivide en el suborden adéfaga y en el suborden polífaga. El suborden adéfaga se caracteriza porque las metacoxas dividen a 1. Veamos qué significa metacoxas dividen a 1. Bueno, si estamos hablando de metacoxas, el término coxas nos recuerda que es una parte de la pata. Si usted recuerda, una de las partes de la pata es la coxa. Es la parte que pega con el tórax. Se recuerda, es coxa, tocante, fémur, tibia, tarsos. Entonces la coxa es la parte que pega con el tórax. Y si hablamos de metacoxas, significa que son las del tercer par de patas. Recuerde que hay pro, meso y meta patas. Entonces la meta significa que es el tercer par de patas. Y la coxa significa que es la coxa del tercer par de patas, por eso se dice metacoxa. Sucede que las metacoxas dividen a 1. ¿Y qué significa A1? A1 es el nombre que se le da al primer segmento abdominal en los insectos. Los insectos tienen varios segmentos en su abdomen. Entonces a cada uno se les simboliza con la letra A, porque por el término abdomen, ¿verdad? Entonces A1, A2, A3. Entonces si hablamos de A1, las metacoxas dividen a 1. Ya vamos a ver una imagen para que comprendamos mejor eso. Sus antenas tienen 11 segmentos y siempre van a ser filiformes. Su fórmula tarsal es 5-5-5. Si recuerda, la fórmula tarsal se refiere al número de tarsos que hay en cada pata, en las pro, en la meso y en la meta. Y todos son predadores. Entonces, estamos hablando del suborden adéfaga. He mencionado que el orden Coleoptera es bien amplio. Tan amplio que se divide en dos subórdenes. Uno de ellos es adéfaga, el otro es polífaga. En este momento estamos hablando acerca de las características de adéfaga. Y hemos dicho que las metacoxas dividen a 1, sus antenas tienen siempre 11 segmentos y siempre son filiformes. Su fórmula tarsal es 5-5-5 y además son predadores. Perfecto. Entonces, tenemos el otro suborden, que es el polífaga. En este caso, las metacoxas no dividen a 1. Ya explicamos qué significa metacoxa y qué significa a 1. En este caso, las metacoxas no dividen a 1. Y su fórmula tarsal ya no es 5-5-5, sino que puede ser un montón de fórmulas tarsales. Por lo tanto, es variable. En cuanto a sus hábitos, hay predadores, hay fitófagos, hay saprófitos, etc. Entonces aquí hay una gran cantidad de hábitos. Esas son pues características que diferencian en términos generales a su orden polífaga de la adéfaga. Nuevamente vea usted adéfaga, lea ahí las características del suborden adéfaga. Y ahora compara con las de polífaga. Bien, estableciendo estas diferencias entonces entre adéfaga y polífaga, pasaremos a ver esta imagen. Allí usted está viendo una comparación de un dibujo entre adéfaga y polífaga. Trate de notar qué es lo que sucede acá. Esto es lo que nos decía allí, que el primer segmento abdominal es dividido por las coxas. Aquí esta es una coxa, coxa trocánter fémur. Entonces, esta es la coxa y esta es otra coxa. Entonces, el primer segmento abdominal divide el A1. Este es A1, A2, A3, A4. Significa abdomen 1, abdomen 2 o segmento abdominal 1, segmento abdominal 2, etc. Entonces, el primer segmento abdominal es dividido por la coxa. Ahora veamos en el otro caso. En el otro caso, usted observa que el primer segmento abdominal se ve completamente. Aquí no se ve completamente porque lo parten las coxas. Aquí no, aquí se ve completamente. Entonces, aquí no es dividido. Entonces, aquí estamos con polífaga y aquí estamos con adéfaga. Me interesa saber si se comprende eso del primer segmento abdominal que divide las cosas y en el otro caso que no lo divide. ¿Se queda claro eso? Bueno, entonces continúo. Hablaremos acerca del suborden adéfaga. ¿Quiénes son las familias que conforman el suborden adéfaga? La primera, que es bien conocida, es los carábides. Probablemente usted más de alguna vez ha visto estos animalitos. O sea, los hay celestes, los hay verdes, los hay
negros, y algunos tienen esta forma, hay otros que son diferentes, ya lo veremos. Se caracterizan porque su cabeza es más estrecha que el protórax, su protórax es más estrecho que los élitos, sus patas son exclusivamente cursoriales y las larvas son tipo carabiformes. Sus hábitats, pues todos ellos son depredadores. Acá tiene usted una muestra más de carábidos. Así es que si usted ya empezó a colectar insectos y ha encontrado este tipo de organismos, son carábidos. Ellos son predadores, tanto el adulto como la larva. Y las larvas son tipo carabiformes. Veremos a continuación imágenes de larvas carabiformes. Estos son ejemplos de larvas carabiformes. Si recuerda, anteriormente hablamos sobre diferentes tipos de larvas, pues entonces estos son ejemplos de larvas carabiformes. Vea usted los segmentos, cómo se notan y se diferencian uno de otro, entonces esto es característico muy propio de las carabiformes. Existe otro que son bien bonitos, estos son los cincindélides, porque sus colores son metálicos. Realmente fíjese que yo de estos pocos he visto, porque generalmente se les encuentran a nivel de montañas, entonces allá se encuentran más. Hay unos que son celestes, bien bonitos de estos, y por ejemplo ese que está viendo ahí, miren, los colores son metálicos, bro. Aquí dice colores brillosos o metálicos si usted lo quiere. Sus antenas, como ya dijimos, son filiformes, sus larvas son carabiformes, y ellos igualmente todos son predadores. Estos son de la familia Cincindélidae. Mire los colores que hay, mire las formas que existen. La mayoría tienen colores encendidos bien bonitos. Estos los tienen opacos, estos que vemos acá con este, pero mire estos, muy bonitos, muy interesantes. Miren los diseños de estos. Les dicen escarabajo tigre, les dicen algunos también. Estas son sus larvas, tipo siempre carabiforme. Se caracteriza porque tienen esta protuberancia acá. La vamos a observar. Miren, tienen esa protuberancia ahí. Y la cabeza presenta este pronoto bien interesante. Bien. Ahí este pronoto, mire cómo es este pronoto muy interesante. La cabeza sería solamente esta parte de aquí, pero todo esto sería parte del pronoto. Estos son los cincindélides. Bueno, solamente de ellos vamos a hablar en los adéfalos, porque lo que más nos interesan son los polífagas. Y al hablar de los polífagas, empezaremos por mencionar a los lampírides. Los lampírides son las luciérnagas. Supongo que usted ya ha tenido contacto con luciérnagas, las ha visto, se caracterizan por la luz que emiten, ¿verdad? Sobre todo en el campo se notan mejor porque no hay problemas con la luz. En lo oscuro se notan perfectamente bien. En ellas el pronoto cubre la cabeza, su abdomen es el que ahí donde está ubicado el órgano de la luz. Fíjense que aquí hay dimorfismo sexual, porque las hembras no se parecen a los machos. Las hembras tienen forma de larva, por eso se dicen que son larviformes. Y las larvas, pues, las larvas de estos insectos se alimentan de babosas. Los adultos andan en la vegetación y algunos ni siquiera comen, nada más están allí para reproducirse. Su fórmula tensal siempre va a ser en este caso la 555. Y aquí está la larva de esta luciérnaga y aquí se le ve el abdomen donde está su órgano luminoso. Esto tiene que ver con cuestiones de atracción sexual para aparearse. Y ahora hablaremos sobre una familia que es bien conocida, que es bien fácil de distinguir, son los cerambícides. Los cerambícides usted los va a identificar porque sus antenas son bien enormes, bien grandes, entonces eso los ubica uno inmediatamente, que uno dice, este es un cerambícide. Hay algunos pequeños, hay unos bien grandes. Su fórmula trazal en este caso es 555. Sus larvas son eruciformes y ellas tienen unas mandíbulas muy poderosas, tan poderosas que son capaces de taladrar madera de árboles que ya están débiles y forman túneles circulares cuando van comiendo. Los adultos no, ¿verdad? Los adultos se alimentan de flores, madera, corteza, pero no en la intensidad de la madera, pero no en la intensidad que lo hacen las larvas.
queda por encimita, pero las larvas sí tienen la capacidad de armar esos grandes túneles. Pueden los adultos también alimentarse del polen de hojas y rara vez, aunque eventualmente lo hacen, que se pueden comer otros insectos. Estos pueden vivir bastante, pueden llegar a vivir desde 1 año hasta 4. Y aquí tiene usted ejemplos de cerambicios. Así que nuevamente, si usted está consiguiendo ya insectos y de repente ve algunos con antenas bien largas, como las que le está mostrando en este momento, entonces se trata de cerambicios. Recuerde que sus larvas son xilófagas, les gusta bastante comer madera. Y aquí está el daño. Pero ¿cómo es que entran esas larvas a las maderas? Bueno, lo hacen a través de heridas que uno puede ocasionar cuando anda podando, cuando sacas corcho o por causas naturales. Por eso es que prefieren árboles débiles, porque ahí es más fácil para ellas poder penetrar y una vez dentro pues empiezan a barrenar, a alimentarse. ¿Cuáles son los síntomas de un árbol que está siendo atacado por este tipo de insectos? Pues las ramas están secas y en la base de los troncos siempre vamos a encontrar acerrín, que es el que se desprende, ¿verdad? Y también hay orificios por donde salen los adultos. Eso es muy importante mencionarlo. Estos insectos, fíjense, aquí por ejemplo salió un adulto, porque quedó este hoyo. Entonces estos insectos cuando logran penetrar, entonces comienzan a barrenar, pero allí llega un momento en que van a empupar. Entonces, antes de empupar, la larva abre un hoyo, abre un gran hoyo, suficientemente grande, y empieza a empupar. Una vez empupa, el adulto logra salir por ese hoyo. Entonces quiere decir que la larva ya está programada como para detectar cuando va a empezar a pupar y sabe que lo que tiene que hacer es abrir un gran orificio de salida. Si no, cuando se convierte en adulto no va a poder salir y va a quedar atrapada. La familia Elateride. Esta es otra familia. Aquí están los tric-tracs. Los que viven en el campo probablemente saben a qué me estoy refiriendo. Bueno, en las ciudades casi ya no se ven estos insectos, pero son unos que los agarra uno y empiezan los animalitos a moverse y los puede soltar y les dicen tric-trac, por eso les dicen tric-trac. Ellos en su etapa juvenil son gusanos de alambre y se caracterizan porque el cuerpo es largo y tienen el abdomen en forma de punta. También tienen un proexterno con espinas que le permite poder saltar, por eso es que les dicen tic-tac, porque pueden ir saltando. Y las cosas delanteras siempre son globosas. Las larvas se alimentan de madera o de raíces. Entonces aquí tenemos unas plagas, que son los gusanos de alambre. Los gusanos de alambre a veces afectan los cultivos. Cuando uno no hace muestreos en el suelo y solo va a sembrar, es probable que existan gusanos de alambre. Y esos gusanos de alambre te pueden comer las semillas, te pueden comer las raíces. Algunas plagas son las que aparecen acá. Aeolus, melanotus, conoderos y agriotes. Esos son algunos ejemplos de gusanos de alambre que son plagas. Observe que ya estamos mencionando nombres científicos de plagas y es importante irlos conociendo e irlos aprendiendo. Estos son ejemplos de estos animalitos. Ahí está Aeolus, melanotus, conoderos, agriotes. Son ejemplos de estos insectos. En su fase larval, pues ellos son gusanos de alambre y se pueden comer los cultivos, las raíces, perdón, o las semillas. Observe las espinas que se ven acá. Entonces, esto encaja con su cuerpo porque cuando le hace tric-trac es porque va saltando. Y a veces, cuando está, bueno, no sé, cuando está chiquito, a veces juega con estos insectos, los toma del abdomen y empieza el protora a moverse de un lado para otro, ¿verdad? Tener ese tric-trac. Aquí vemos algunos que también son bioluminescentes. Por ejemplo, estos tienen esta lucita acá, en la oscuridad se le nota. Y aquí está un ejemplo de una larva. Estos son los gusanos de alambre. Observe cómo son. Esta es una pupa, que en este caso es exhalada, y este es el adulto. Aquí podemos ver daños. Daños, por ejemplo, aquí se ha comido esta semilla de maíz. Aquí está el gusano de alambre, miren cómo son. Y pueden atacar, por ejemplo, la papa. Entonces aquí se ha ido perforando, haciendo el túnel. ¿Cuáles son los daños? Si nosotros de repente vemos problemas de esta plaga en el campo. Bueno, las plantas están marchitas y tienen macollos. También puede haber acame. Acame quiere decir que las plantas se caen. Como se cayó la raíz está dañada, entonces se caen. Si se trata de papas, si se trata de camotes, por ejemplo, los tubérculos están perforados y pueden atacar semillas de germinación. Es decir, usted siembra
y no germina nada porque estas se las comieron. Ahora hablaremos sobre la familia Licidae. Estos, su cuerpo tiene forma de pera y los élitos tienen surcos longitudinales. ¿A qué se refiere eso de surcos longitudinales? Veámoslo de cerca. Se refiere a esto, mire. Usted ve estos como caminitos que se ven acá. Entonces a esto se les llama surcos. Entonces sus surcos en este caso son longitudinales, es decir, a lo largo de todo el cuerpo. Las larvas de estos insectos son predadoras. Observe, las antenas son aserradas. Los adultos son detritívoros o se alimentan de los jugos de las plantas que están en descomposición. Aquí tenemos el macho y hembra. Usted observe que hay dimorfismo. Aquí hay dimorfismo porque el macho es más pequeño que la hembra. Y estos son ejemplos de tipo de larvas, que también vamos a ver si alguien me dice qué tipo de larvas son estas. Si alguien me dice qué tipo de larvas son estas. ¿Alguien me dice qué tipo de larva es esta? Vamos a esto. ¿Qué tipo de larva será eso? Vale, para que lo distingamos bien, hasta el momento casi solo he mencionado larvas carabiformes. Este es otro ejemplo de una larva carabiforme. ¿Cómo sabremos que es una larva carabiforme? Observe usted los segmentos, están separados. Miren, hay segmentos separados y tienen esta estructura como que si fueran separados, ¿verdad? No es que estén separados propiamente, pero se nota como si estuvieran separados. Observenlos acá también en esta. Observémoslos acá, observen. Entonces, estas son las carabiformes. En esta clase hemos hablado de larvas carabiformes, la mayoría, pero también les puse ahí los gusanos de alambre. En ese caso son elateriformes. Vamos a repetir eso del tipo de larva. Mire, estas son elateriformes. Observen, estas son larvas elateriformes. Se caracterizan porque estas son duras. Estas son bien duras. Y si usted observa los segmentos en este caso, mire cómo son los segmentos en este caso. Son uniformes, son parecidos unos con otros y no se nota que estén separados. Ahora, si usted compara con una carabiforme como las que hemos visto anteriormente, vamos a meternos para acá. Observe esta, por ejemplo. ¿Ver? Estas son tipo carabiforme. No sé si lo logra distinguir usted. Mire los segmentos cómo van acá. Entonces ahí tenemos ejemplos de larvas carabiformes y elateriformes, que son los tipos de larvas que hemos observado hasta el momento. Y vamos a ver otros tipos de larvas. Es importante que nos vayamos recordando eso, cuáles son los diferentes tipos de larvas. Hablaremos sobre la familia Asteridae. Estos no son tan importantes, pero abundan, y tienen diversas formas. Entonces es bien complicado saber si estamos o no frente a un Asteridae. Bien, en este caso, su cuerpo es ovalado, ligeramente convexo. Los élitos no son tan largos y de manera tal que se pueden ver ya sea uno o dos segmentos del abdomen. Pueden haber predadores, pueden haber saprófagos. Por lo tanto, los podemos encontrar debajo de los árboles, incluso alimentándose fecales de animales o incluso comiendo esos fecales. Estos son algunos ejemplos de Asteridae. Miren, no se parecen unos con otros. Es bien complicado. Cuando uno le toca estar frente a estos insectos, uno está con aquello, será o no será Asteridae. Entonces, estos son ejemplos de Asteridae. Aquí todavía hay más. Note que no se parecen unos con otros. Entonces, como repito, son bien complicados ubicarlos. Generalmente son bien pequeños. Ahora vamos con la familia Meloidae. A estos se les conoce como botijones. Suele encontrársela a esto, por ejemplo, en los frijolares. En este caso, observe ustedes que los élites y la cabeza son más anchas que el tórax. Este es el tórax y entonces la cabeza es más ancha que el tórax y también los élites. Su fórmula trazada, entonces, en este caso es 5-5-4. Se le pueden observar 6 esternitos en el abdomen. Las larvas son hipermetamórficas. Esto es muy importante, mire, hipermetamórficas. O sea que las larvas, eso significa, viene de hipermetamorfosis. ¿Qué significa eso? Que una larva cuando va mudando de una forma, desde un instar a otro, el otro instar ya no se parece al anterior. Por eso se llama hipermetamórficas. Pueden ser parásitas o pueden ser depredadoras. Los adultos son fitófagos y pueden ser plagas. Por ejemplo, epicauta y pirota son plagas en frijol. Y producen una sustancia que se llama contaridina. Una sustancia que se llama contaridina. Entonces, cuando las tocas, te tira esa sustancia. Y aquí tenemos entonces a epicauta y a pirota.
Aquí está la epicauta y la que está a su derecha, esa es pirota. Hay otros que pertenecen a la familia Hydrophilidae, y si su nombre lo dice, hidro de agua, ¿va? Porque tienen la capacidad de poder nadar. Por lo tanto, sus patas traseras, en este caso, están adaptadas para poder desplazarse en el agua. Y como se parecen a las cucas, se les denomina cucas de agua. Sus larvas son predadoras, ¿va? Los adultos se alimentan de carroña, y hay un detalle que los palpos maxilares se confunden con antenas. Ya cuando uno extiende sus palpos maxilares, uno puede creer que son antenas y realmente no lo son. También hay otra que se parece, que es la familia Disticide, que igualmente se les dice cuca de agua y que obviamente están adaptadas para poder nadar. Solo que en este caso son Disticide, algunos tienen surcos longitudinales, como en este caso, y otras tienen estas rayas ligeramente amarillas o café alrededor de sus élites. Sí, también nadan, ¿verdad? Estos son bien conocidos, los pasálides. Probablemente si usted está colectando insectos desde ya se encontró con alguno de ellos. Son los famosos pasálides. Los pasálides tienen antenas lameladas, tienen estos surcos longitudinales, y mire el protórax como es, cuadradito. Entonces esto permite distinguirlo. Tiene la cabeza un cuerno corto en la región dorsal. Aquí no se le nota mucho, pero sí tiene un subcuerno que se conoce como mentum. Hay de color negro, hay de color café. Las antenas son lameladas, observa las antenas, mire cómo son lameladas. ¿Y de qué se comen estos animalitos? Pues están en los troncos que están descomponiendo, ahí están. Tienen comportamiento social. No es muy avanzado el comportamiento social de ellos, pero sí ya tienen tendencia a socializar. Es decir, ya están organizados por castas. Y este es la larva, le dicen gusano cabezón, por la forma característica que tiene en la cabeza, que se separa del resto del cuerpo, que es como si se separara del resto del cuerpo. La familia Buprestidae, estos también son muy bonitos, muy interesantes. Ellos tienen colores metálicos, su cabeza siempre generalmente está inclinada hacia abajo, y el abdomen también acá, como en el caso de los elatérides, también tiene terminación en punta. Donde nos encontramos en los árboles, se alimentan de árboles, preferentemente aquellos que ya están marchitos, o están también alimentándose sobre hojas de las plantas que son maderables. Las larvas también acá se les conoce como gusanos cabezones, igual que en estos, solo que la cabeza de estos que vamos a ver acá son completamente distintos, pero igual se les llama cabezones. ¿Qué hacen esas larvas? Pues tienen unas poderosas mandíbulas que les permiten taladrar madera seca. También atacan árboles con estrés, y algunos pues se alimentan de hojas. Su fórmula tarsal es 5-5-5. Mire la larva de estos cómo son. Es bien extraña esta larva, es bien extraña la cabeza de estas larvas. Y eso le permite, que sea fácilmente reconocible. De repente usted encuentra una larva así en un trozo de madera, entonces está frente a una larva de un Buprestidae. Este es el adulto y esta es la larva. Y se ve también el daño que va haciendo, lo vamos a ver mejor. Aquí, bueno, la imagen está algo mala, pero ahí va donde va barrenando. Y aquí miren hoy que bien. Tiene obviamente una poderosa mandíbula. Y llegamos a los estafilínides. Estos se caracterizan porque tienen como sus alas son bien cortitas, que pareciera que fuera un pequeño chaleco. Queda descubierto el abdomen, observa. Se queda totalmente descubierto el abdomen porque sus alas son bien cortas. Ellos se alimentan de plagas, son predadores de plagas, e incluso se dan el taco de vivir en nidos de hormigas. Y voy a preguntar, me gustaría que alguien contestara, ¿qué tipo de larva es esta? ¿Qué tipo de larva es esta? ¿Alguien comenta? Caribiforme sería. Carabiforme, exactamente, es una larva tipo carabiforme. Y pues llegamos a los cantárides. Los cantárides pueden haber café, negro, amarillo. Se caracterizan porque sus antenas tienen 11 segmentos, son filiformes, son aserradas. Las larvas son predadoras, pero los adultos no. Los adultos se alimentan de polen. Estos son los cantárides. Así que cuando vaya a colectar insectos, revise estas presentaciones y vaya comparándolos, porque probablemente ahí encuentre la familia. Aquí encontramos macho y hembra en acto de copulación. Es bien extraño el acto de copulación de estos insectos.
Y llegamos a los bréntides. Estos bréntides son bien bonitos, son pequeños, pero son alargados. Yo pregunto, ¿qué tipo de orientación tiene esta cabeza? ¿Pronata, hiponata u opistonata? ¿Cómo será la orientación de la cabeza de este insecto? Repito, pronata, opistonata o hipognata. ¿Cuál será la orientación de la cabeza de este insecto? Nata. Vámonos. Es prognata, muy bien. Esta es prognata, porque las piezas vocales están dirigidas hacia adelante. Bueno, ahí está. El cuerpo es bien largo, es estrecho, tiene un pico corto. Pueden haber rojos, negros, con marcas castañas. El tórax es tan largo como las alas anteriores. Se forma una tarsal de 5-5 y las larvas, taladran madera. Bien, entonces aquí llegamos al fin de la primera parte del orden coleóptero y aquí vamos a finalizar las clases, las actividades de este día y abrimos el espacio para preguntas acerca de la clase de ahora. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces nada más debo de recordar que el lunes habrá práctica de laboratorio y al finalizar de la práctica habrá examen corto. Sugerencia, los laboratorios cuando es presenciales son obligatorios la asistencia. Eso lo que significa es de que en este caso, ¿y cómo se mide esa obligatoriedad? A través de un examen. Significa que si usted no va al laboratorio, no va a tener derecho a hacer el examen corto. Entonces eso significa. Por supuesto, si usted tiene una justificación de peso, que son las que la ley establece, ahí está en el reglamento de evaluación de los aprendizajes, cuando son válidas la no asistencia, entonces por supuesto, y en ese caso hay dispensa, si usted tiene algún problema por el cual no pudo asistir, que puede ser incluso la falta de conexión a internet, en este caso muy particular, solo que con las pruebas del caso, que le falló el internet. Así es que debe de hacer lo posible por estar en ese laboratorio, porque al final habrá examen corto. Por favor, coloquen su nombre que nos sirve de asistencia. Así es que, repito, el lunes va a haber práctica. Licenciado, Dígame. disculpe. Dígame. Tengo una pregunta, una duda. Fíjese que yo quería saber si, con respecto a la colección de insectos, Sí, dígame. en el caso de la tortuguilla, por su tamaño, siempre insertaríamos el alfiler. Va muy bien. Cuando los insectos son pequeños, por eso se usan los triángulos. ¿Se recuerdan que hablamos cómo hacer los triángulos? Entonces, los triángulos son la alternativa cuando los insectos son muy pequeños, porque cuando son muy pequeños, usted los pincha, los destruye. Entonces, en ese caso, puede hacer uso de los triángulos, pero los triángulos tienen que ser pequeños, no grandes triángulos, porque entonces allí la ruina. Tiene que ser pequeños los triángulos, tal como lo vimos en la práctica de montaje. Pequeños y delgados los triángulos, entonces ahí dobla la punta del triángulo, le echa a usted esmalte y después pega al insecto. El insecto tiene que quedar en posición dorsal, nunca ventral. Tiene que ponerlo usted en posición dorsal, por ejemplo, en una mesa, y allí ya lo recoge usted con su pegamento. Y ya le va a quedar el insecto ahí en posición dorsal. Otra pregunta. Continuamos estamos en este momento en la sección de preguntas.